padre, quiero que venga y bendiga mi casa, porque allí espantan, allí dan sustos, allí nosotros no podemos dormir, no descanso. Empezaron a llorar. Los antiguos dueños llegaron y van y le dicen, es que ahí está sepultada las cenizas de mi mamá. Entonces a mí me llamó la atención. Normalmente este tipo de cosas es cuando han hecho brujerías y situaciones semejantes. ¿Cuál es la conclusión así rápidamente? Que ese hijo sentía que ya les estaba manifestando, no pertenezco acá, yo ya no estoy acá, necesito que me dejen ir. Bienvenidos a Fuera del Nido. Hoy me encuentro con el padre Andrés Beltrán. Hoy vamos a estar hablando de lo que está haciendo la gente con las cenizas de la gente, quedándose con ellas para guardarlas, para no dejar ir a sus muertos. Padre, ¿qué dice la iglesia sobre esto? A ver, lo primero que hay que tener claro frente a la muerte es que hay un enigma de las personas. Cuando uno toca ese tema, las personas inmediatamente se asustan. Entonces, como que la muerte genera miedo, terror, pánico, genera dudas. En fin, el tema de la muerte es un tema muy amplio. Cuando nos hablamos estrictamente de la muerte, que es ese ser querido, la iglesia está invitando a dos opciones para cerrar ese capítulo con esta persona. Las dos opciones son sepultar su cuerpo físico, que es la más común. Ahí hay muchos interrogantes de muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero que a mí me entierren en cuerpo. Y hay otros que dicen, yo prefiero que me entierren en cenizas, es decir, la cremación. De esas dos maneras, las dos maneras son válidas. La iglesia las acepta. Esto ha tenido transformación a lo largo de los años. No es simplemente que empezó hace 8 días o 10 días. No, lleva muchos años. Y especialmente podemos decir que el Concilio Vaticano II dio una orden explícita, directa, que se permite tanto la cremación como la sepultura del cuerpo. Ahí es donde arranca toda la historia. Vamos a empezar hablando del tema de lo que tiene que ver estrictamente con la sepultura. ¿Qué invita a la iglesia? Lo primero que hay que reconocer que el cuerpo de esta persona es sagrado. El cuerpo de esta persona es sagrado y por lo tanto procura que este cuerpo se trate como algo sagrado. A segundo, es muy importante tener el ciclo de cierre de esa persona, tanto el que se va como en los que se quedan, ya sean esos familiares, ya sea el esposo, ya sea el hijo, y es muy importante el trato. Por eso en nuestros países, cuando hemos escuchado de desapariciones, aquellas personas que se desaparecieron y no les pudieron hacer como ese ciclo de cierre, pues esas personas permanecen con ese dolor. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? ¿Esa persona está viva? ¿Está muerta? Porque no se hizo un cierre de ese ciclo. La persona es el familiar que queda. El familiar, claro, la persona se refiere a la persona que está viva, porque ahí hay que separar muy bien esa situación de la persona que se nos fue, que esa es una realidad, y está la realidad de la familia o de la persona que queda. Son dos realidades totalmente diferentes. Ambas deben de saberse tratar con dignidad, con respeto y sobre todo siendo conscientes de la fe que estas personas profesan. Pero ¿qué importancia tiene el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo? O sea, ¿por qué hay que tener el cuerpo? Nosotros como católicos, como creyentes, hablamos muy claro de la resurrección. De la resurrección. Es decir, que hay una nueva realidad, que hay una nueva vida, que hay una nueva esperanza, que hay un nuevo comienzo. Y eso lo tenemos muy claro. Y se habla que nosotros somos cuerpo espiritual. Y así San Pablo lo habla. Entonces, el cuerpo para nosotros es sagrado. Y de esa manera hay que tratarlo porque el cuerpo tiene toda esa nueva experiencia de vida cuando nos vamos de este mundo. Por eso se habla de la resurrección de los muertos y el cuidado que hay que tener después de que nos vamos, especialmente de las personas difuntas. Y entonces las cenizas, ¿por qué si la iglesia aprueba cremar el cuerpo? Ok, la historia de las cenizas antiguamente no se permitía. De hecho, podríamos decirlo que es algo muy nuevo. Incluso, no sé si ustedes han escuchado o lo van a escuchar, personas mayores, ya mayores de edad, dicen, a mí no me cremen. Yo necesito que mi cuerpo sea enterrado.
porque ese es el que va a resucitar. Y entonces piensan que al quemarlos, entonces, uy, no, ya se les acabó la vida, ya no voy a resucitar porque a lo mejor me van a esparcir o a lo mejor se va a desaparecer. Lo que las personas allí están obviando es que cuando hay cremación, la única diferencia es que se está adelantando un proceso. Lo que iba a suceder en 30, 40 o 50 años, porque al final incluso la misma Biblia lo narra, somos polvo y en polvo nos vamos a convertir. De ahí viene incluso el miércoles de ceniza. Ajá. Pero, ¿qué nos termina diciendo? Que lo que primero iba a suceder en 40, 50 o 60 años, ahora con la cremación sucede en 1 hora, 2 horas, 3 horas, que es el proceso que se genera. Entonces, teológicamente no hay ninguna diferencia entre el sepultar la persona en cuerpo o hacer la cremación. ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué sucede con esas cenizas? ¿Qué sucede con esa persona después de que lo creman? Porque ahí es donde se están cometiendo varios errores. A eso quiero ir. O sea, corríjame si estoy mal. La gente habla de hacer piezas o amuletos, no sé si estoy correcto, pero la gente se está llevando eso consigo. Se hacen llaveritos, se hacen cositas que llevan con ellos o las ponen en sus casas. ¿Sabe qué esto está causando o si eso está bien, está mal? Mira, lo correcto y la invitación de la iglesia es, lo primero que hay que hacer cuando muere un ser querido, independientemente de si es en la sepultura o si es en las cenizas, hay que llevarlas a un lugar sagrado, en este caso el cementerio. En este caso el cementerio tiene las dos opciones, la opción de sepultar el cuerpo y tiene la opción de las cenizas. Están los dos. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No se debe hacer, primero, quedarse con ellas en la casa. ¿Por qué? Ya sean juntas o ya sean separadas, porque ahorita incluso algunas funerarias están haciendo eso. Los separan. Que llegan y empiezan, es que somos 3 hermanos, o 5 hermanos, o 7, o que unos están aquí y otros están allá, en otro país. Entonces aquí se van a quedar la mitad y allá se van a quedar la otra mitad. ¿Qué causa eso? Exacto. O que llego y digo, no, es que yo lo quiero poner en el dijen de mi Cristo o en un anillo, o lo quiero poner, como me ha sucedido varias veces, personas que lo hacen en el cuadro de la Virgen de Guadalupe o en la imagen del Cristo favorito de ellos, y entonces ponen dentro, como es hueco, ponen dentro las cenizas y se los preparan así. Eso no se debe hacer. La razón es, digamos, vamos a hacerla en 3. La primera, no se debe hacer porque necesitamos cerrar ese ciclo. Necesitamos cerrar ese ciclo con las personas. Es decir, te dejo ir. Cuando una persona retiene a esa persona, ya sea en cenizas, en su casa, en un dijen o en lo que sea, pues resulta que no está cerrando el ciclo. Y es necesario cerrar ese ciclo. Lo segundo, cuando nosotros hacemos esa separación, como que decimos usted es para allí, usted para allí, resulta que al final se está convirtiendo en una situación personal de mucho dolor en mi vida. Ajá. Y está sucediendo que la persona llega y dice, ¿sabes qué? Se me perdió, ya no sé qué hice, ya no sé qué pasó. Y entonces boté a mi mamá, boté a mi papá y se empieza a sentir culpable y se empieza a hacer daño. Y entonces, espérate, es que no era para tenerlo ahí. Entonces, mira lo interesante, ya va el primer, no ha cerrado el ciclo, lo está reteniendo sus emociones, sus sentimientos, no solo del que se fue, sino de la persona que está, de ese que continúa. Y lo tercero que sucede es cuando hacemos esto, la persona como que no es capaz de hacer ese duelo, porque se le convierte en un duelo permanente. Y al convertirse en ese duelo permanente, nos dice que quien se queda mirando en el pasado, su vida no continúa, se estanca, se ancla, como nos narra que sucedió con Rebeca, cuando le dice el ángel, no mires hacia atrás, porque quienes tenemos fe no nos quedamos mirando hacia atrás, sino que miramos hacia adelante, miramos siempre hacia adelante. Y una persona que no ha hecho ese cierre, en mi caso mi mamá falleció, imagínate yo en estos momentos cargando en mi pecho o teniéndola en mi cuarto las cenizas de ella. Yo, oye, no la he dejado partir, no he querido cerrar ese ciclo y adicional a eso estoy congelando el dolor de ese momento. Las cenizas, cuando la gente reparte esas cenizas, me imagino
o sea, el alma anda vagando cuando la gente se queda con esas cenizas. No necesariamente. Porque no se cierra el ciclo. No, es que el tema no es tanto por el que se fue, Ajá. sino por los que se quedan. Ahí es donde está la diferencia. Vuelvo a retomar las 3 palabras de la situación cuando una persona toma las cenizas y no las quiere soltar. Primero, no quiere cerrar el ciclo de vida de esa persona. Es decir, no te dejo partir. Es igual que aquella persona que llega y dice, se separaron, de esa pareja que se separó, y entonces a partir de ahí el esposo o la esposa dice, ya no me vuelvo a conseguir a nadie porque es que mi vida era él. Ajá. O mi vida era ella. Entonces entró en un duelo permanente y eso hace mucho daño. Los duelos permanentes son muy dañinos. Los duelos hay que hacerlos, pero el duelo permanente hace daño. Cuando yo no quiero dejar soltar, cortar, ajá, pues estoy anclándome en el pasado, estoy quedándome estatua. Y eso hace mucho daño a la persona, a las emociones, a los sentimientos, a la vida espiritual de esa persona. Entonces no es tanto por el que se va, sino por los que se quedan. Lo segundo es, cuando llego y separo las cenizas, pues resulta que esta persona lo que está haciendo es diciendo, ¿sabes qué? Yo no soy capaz de permitir que él se nos vaya. Y entonces esa persona que ya falleció y que yo le entregué las cenizas a uno a otro, pues toda la familia va a estar en duelo, toda la familia va a estar sufriendo, especialmente en el momento en el que se llega a perder una de esos espacios. Boté a mi mamá, boté a mi papá, boté a este ser querido. Pero eso no hace que o sea, porque si dividen las cenizas, o por ejemplo, no que simplemente las dividan y se las den a diferentes familiares, sino por ejemplo, la persona que quiere que lo entierren y siembren un arbolito y por ejemplo, la casa la venden y esa se queda allí. Tiene que pasar algo, o sea, la persona o no está descansando o está vagando, pienso yo. No. Espiritualmente para la vida de la persona, o sea, es que hay una separación entre lo físico y lo espiritual. Ajá. Esa separación hay que tenerla clara. Cuando la persona fallece, hay una separación física. Exacto. De hecho, lo físico se queda, Jesús mismo lo explica, lo que es carne y lo que es espíritu es espíritu. El tema no va en que la persona que se va está sufriendo. No, el tema no está por ahí. El tema está en las personas que se quedan. Por ejemplo, aquellas personas que llegan y dicen, voy a sepultar a mi mamá en el patio de mi casa. No la voy a llevar a ningún cementerio, sino que la voy a poner en el patio de mi casa y al ponerla en el patio de mi casa voy a sembrar un árbol. Ok, perfecto. Para esa familia está bien, pero el problema está en que cuántos años va a durar usted o cuántos años va a tener esa casa. Es decir, que la próxima generación o la siguiente generación o el nuevo dueño de la casa no va a saber que ahí en esa casa está las cenizas de un cuerpo o el recuerdo de esa persona. Y eso significa que estas personas, primero, no cerraron ese ciclo porque les está costando, porque el tenerlos ahí significa no te dejo partir. ¿Y qué pasa si, como está diciendo, se fue la familia, murieron toda esa familia o se mudaron, vendieron la casa y el dueño de esa casa, que para él es nueva, dice, mira, padre, yo estoy viendo que en mi casa pasan cosas. Y siento sustos. Escucho cosas. Y para enterarse después que habían enterrado a alguien en su patio. Sucede muy frecuentemente y ahí es donde viene la importancia de hacer la bendición de las casas. Cuando usted compre una casa nueva, usted no sabe qué pasó ahí. Entonces, pedir la bendición de un sacerdote, pedir la bendición de su casa, significa cerrar ese ciclo. Vuelve lo mismo, ¿sí ven? Cuando se cierra el ciclo, se libera. El problema está en cuando no se ha liberado ese ciclo, no se ha cerrado ese ciclo. Por eso es muy importante hacer ciclo. Recuerden ahorita cuando les hablaba de la parte de decir aquellas personas desaparecidos. Ajá. En nuestros países escuchamos mucho eso, aquellos que se desaparecen. Y esa familia permanece por años. En mi pueblo donde yo crecí, sucedió mucho eso. Incluso personas hace 20, 30, 40 años que pasó esto. ¿Y sabes qué? Todavía recuerdan a su ser querido como si acabaran de suceder. Le incluso nombran a esa persona porque no han cerrado ese ciclo. Y hacer la sepultura, ya sea de las cenizas,
ya sea en el cuerpo, estamos cerrando ciclos. Bueno, por eso entonces usted dice que el cuerpo es importante. Sí. Y claro que sí. No, los dos son importantes porque al final es el mismo. No hay diferencia entre enterrar el cuerpo y enterrar las Sí, cenizas. pero si nunca ha visto el cuerpo porque no ha aparecido, Ese es diferente. Fíjate que no se ha cerrado el ciclo. En el caso de estas personas que son desaparecidas, no se ha cerrado el ciclo. Y por eso es tan importante aprender a cerrar el ciclo de vida de esa persona. ha tenido... Perdón, la sepultura representa cerrar ese ciclo. Ok. ¿Ha tenido alguna experiencia con alguien que le dijo, mire, padre, venga a mi casa, que ha experimentado cosas y se ha dado cuenta que tiene algo parecido a lo de las cenizas guardadas y por eso experimenta cosas en su casa? Mucho. Incluso podría decir, voy a poner de ejemplo 2 casos. Uno de ellos fue unas cenizas de una familia que quería vender su casa. Y me decían, padre, quiero que venga y bendiga mi casa, porque allí espantan, allí dan sustos, allí nosotros no podemos dormir, no descanso. Siento como que no me siento cómodo en la casa. Entonces a mí me llamó la atención. Normalmente este tipo de cosas es cuando han hecho brujerías y situaciones semejantes. Ok, perfecto, yo voy a su casa, llego a su casa a bendecir su casa. Y lo primero que me llamó la atención fue, no sé por qué, encontré un cuadro muy bonito en plena sala con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces yo llegué y no sé, mis miradas se concentró en ese cuadro y le dije, oye, ese cuadro, ¿por qué lo tienen ahí? Cuando yo dije, ¿por qué tienen ese cuadro ahí? La señora y la familia empezaron a llorar, a llorar y a llorar. Y yo, ¿qué pasó? Si solo dije, porque el cuadro de la Virgen de Guadalupe lo tienen ahí y está como diferente a los ¿Era que uno... como un tipo de altar? Sí, lo tenían como con altar, incluso se veía el cuadro un poco más grueso. Cuando llegué, entonces cuando yo, ¿qué pasó? Ahí mismo llega y voltea y mire, padre, es que esas son las cenizas de mi hijo. Y yo, ¿de su hijo? Me imagino que murió joven. Me dijo, sí, su hijo había fallecido hace unos años atrás y había fallecido en un accidente. Y entonces no lo habían dejado partir porque era su hijo, su único hijo, una situación muy dolorosa, pero entonces la manera de ellos expresar ese dolor era reteniéndolo ahí. Para no hacer larga la historia, le dije, ok, pues llegó la hora, si usted quiere la bendición de la casa, llegó la hora de cerrar ese ciclo. Y necesitamos llevar a su hijo al lugar al que ahora pertenece, al cementerio. Vamos a prepararnos, vamos a hacer esto, organizamos el cementerio y lo llevamos. Ok. La casa que no podían vender, la casa donde no podían dormir, donde todo el mundo se sentía cansado, estresado, era esa. A partir de ahí se desapareció todas esas fuerzas que ya no experimentaban. ¿Cuál es la conclusión así rápidamente? Que ese hijo sentía que ya les estaba manifestando, no pertenezco acá, yo ya no estoy acá, necesito que me dejen ir. O sea que el cuerpo no pertenece a esta realidad. Por eso es que dice que el cementerio es sagrado y es donde se supone que estén los muertos. Claro, de hecho el cementerio a nosotros nos lo presentan como un lugar de terror, de miedo. Y resulta que el cementerio es todo lo contrario. El cementerio es un lugar consagrado, es un lugar de esperanza, es un lugar de nueva vida. Y cuando uno empieza a entender eso, uno dice, oh, wow, espérate. Porque es que a veces no nos han explicado bien explícitamente muchos signos que tenemos en nuestra fe. El cementerio no es el lugar del fin de la vida. Es el de descansar. El cementerio es el lugar de la nueva vida. Ahí comienza una nueva realidad. De hecho, yo cuando voy a los cementerios estoy despidiendo a su ser querido, las primeras frases que utilizo es esta: aquí no termina la vida, aquí comienza la verdadera vida que le llamamos vida eterna. Y entonces me dijo que me iba a contar otra anécdota sobre... La otra anécdota. La otra anécdota es de unas personas, exactamente lo que acabamos de decir, tenían sembrado un arbolito. Un árbol frondoso, espectacular, de naranjas. Muy buenas naranjas las que daban. Y resulta que fuimos a la casa a dar la bendición, porque precisamente las personas decían, es que me aparece aquí como que me levanto por la noche y siento que prende la luz, siento pasos, siento suspiros. Y uno dice, ¿pero qué está pasando?
Cuando estas cosas suceden, normalmente es que hay un ciclo en ese lugar que hay que cerrarlo. Posiblemente no tenga nada que ver con la familia nueva, sino con la familia que estuvo ahí. Es posible que en ese lugar haya fallecido alguien, es posible que en ese lugar hayan matado a alguien, hayan hecho cosas satánicas, brujerías, cosas negativas. Y no olviden esto, las cosas espirituales no tienen tiempo. No hay un pasado ni hay un futuro, es un presente continuo. Y eso es muy importante. Cuando hacemos el cierre, estamos diciéndole, hasta aquí llegó esto. Comienza esta historia, comienza esta realidad. ¿Qué sucedió con esta casa? Experimentaban eso. Después de ahí, no sé por qué, tiempo después, los antiguos dueños llegaron y van y le dicen, es que ahí está sepultada las cenizas de mi mamá. ¿Qué tocó hacer? Que sacarlas, las llevaron al cementerio y se cerró ese ciclo. No sé si le habrá pasado, me imagino que sí, porque dentro de la historia de la iglesia debe haber casos así parecidos donde a pesar de que se bendice la casa, continúan ese tipo de manifestaciones. En ese caso, Mira, cuando eso sucede, hay que hacer una nueva bendición. Normalmente, cuando yo voy a la casa a hacer una bendición de una casa, siempre les dejo agua exorcizada. Y les digo, 20 días después o un mes después de que yo haya ido, hagan un proceso similar, les explico cómo hacerlo y las personas lo hacen. Les puedo decir que el 99% de las veces que yo he ido, solamente una vez me han vuelto a decir, Padre, siguió continuando. Y cuando esto continúa es que el espíritu o la situación que hicieron ahí fue muy fuerte. Entonces necesita volver a reforzar. Como cuando uno va al médico y ok, siento que me está haciendo bien la medicina, pero necesito más. Y hay que volver a reforzar ese espacio. Y se vuelve a hacer e incluso las oraciones son diferentes. ¿Qué me diría de la gente, porque hablando del cementerio, gente que va al cementerio y saca tierra o partes humanas para hacer brujerías? Exacto. Mira esto. Empezando que, no podemos desconocer que existe la fuerza del bien, pero también existe la fuerza del mal. ¿Cuál es el problema cuando hacen esto? Que estas personas sacan con la intención de hacer el mal, con la intención de destruir, con la intención de atacar. Eso se presenta. Lo que las personas están obviando es que lo que están sacando de allí es algo sagrado, es algo que está buscando la resurrección, está buscando la nueva vida. Y entonces quieren como que, ¿sabes qué? No quiero que se vaya, no quiero dejarte partir, necesito retenerte y necesito hacer daño contigo. Pues resulta que está contradiciendo todo, por eso las personas de fe no hacen eso. Todo lo contrario, ¿quiénes hacen eso? Los que dudan de Dios, los que no creen en el poder de Dios, los que creen más en el poder de Satanás, los que creen que la muerte destruyó a Jesús, no los que creemos que Jesús destruyó la muerte. Y ahí es donde viene incluso, que es muy común, especialmente en el pueblo mexicano, que es la Santa Muerte. Algunos le rinden homenaje a la Santa Muerte. Y tiene altares y todo. Claro, y tiene que ver justamente con eso, porque llegan y dicen, ¿sabes qué? Es que la muerte tiene más poder que Dios, entonces yo creo más en la muerte que en el poder de Dios. Y resulta que es todo lo contrario. Exacto. El poder de Dios destruyó la muerte. Por eso todos los símbolos que tenemos de la resurrección, nosotros los que creemos en Dios no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo. Pablo lo resume y dice esta frase, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? Padre, para terminar, ¿por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte si más allá existe un cielo? Yo podría decirlo en 3 palabras. La primera es que no nos han enseñado que en este mundo estamos de paso. Desde que yo soy consciente, y no voy a hablar porque sea sacerdote, desde que yo soy consciente de la muerte, aprendí a vivir mejor. Cuando somos conscientes de que nos vamos a morir, aprendemos a disfrutarnos más. Aprendí a andar sin enojarme tanto, aprendí a gozarme cada día, aprendí a levantarme todos los días con ánimo, aprendí a decirle al otro, ¿sabes qué? No me gusta lo que me dijo, pero no voy a perder 5 minutos o 10 minutos de mi vida andando enojado contigo. Porque quien aprende y es consciente de que nos vamos a ir, aprendemos a vivir. Quien es consciente que va a morir, aprende a vivir. Y eso es una realidad.
que todo la vamos a pasar. Lo segundo es que a nosotros no nos hablan de la vida eterna, nos hablan solo de la vida presente y pensamos que ahorrando aquí, teniendo casas, teniendo cosas materiales, por eso incluso en la Biblia es tan clara cuando dice, no se preocupen por los bienes de la tierra, preocúpate por los de la eternidad, porque esos no se destruyen, esos son permanentes. Hay que ser bueno. Y lo tercero es que cuando hablamos de la muerte siempre es una nueva realidad, hay una transformación a una nueva vida. Cuando yo entiendo la muerte desde ahí, mi mamá falleció, ¿qué hice? Señor, sé que cerró este ciclo aquí, ahora la dejo partir y sé que ella ahora va a gozar de esa nueva vida que tú le has preparado. Porque los que creemos en Cristo no estamos muertos, vivimos. Bueno, gracias, Padre, por haber aquí estado con nosotros. Muy interesante la información. Acuérdense, suscribirse, darle a la campanita. Y darle like. Y darle like, por poco y se me olvida. Hey, pero ¿sabes qué? Déjame terminar con esto. Invito a todas las personas que vean estos videos a que tengan muy presente una cosa. No hay separación entre la fe y la vida. Son juntas, caminamos juntos. Tristemente, a veces nos han enseñado que la vida espiritual es diferente a la vida del mundo. Si algo yo he aprendido es a caminar con ello, porque somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Y eso nos debe llevar a ser conscientes de que estamos aquí en este mundo de paso, de que esto que ahorita se ve, se palpa, se va a destruir un día, pero que me espera una nueva vida y esa vida se llama vida eterna. Padre Andrés, diga ahí sus redes sociales, porque usted tiene sus redes sociales si lo quieren seguir. Claro que sí, me pueden seguir en Facebook, YouTube como Padre Andrés Beltrán y no olviden darle like. Y suscribirse. También. Darle a la campanita. Esto fue Fuera del Nido. Hasta la próxima.